de la mañana. Vuelvo a ser el de ayer, Luis Lobo, técnico de la Unidad de Anillo Verde del Ayuntamiento. Y nuestro primer ponente de esta segunda parte de la mañana es Octavi Borruel, que es técnico del programa de biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, pues dentro de este programa de biodiversidad son quienes están impulsando el Plan del Verde y la Biodiversidad de Barcelona, que, bueno, para quien no lo conozcáis, ahora Octavi nos lo explicará mejor, pero bueno, es una referencia que muchos técnicos y ambientólogos estamos siguiendo para nuestras ciudades, porque, bueno, pues Barcelona siempre ha sido un referente en el que nos hemos venido mirando desde hace muchísimos años y con quienes, por lo menos desde el Ayuntamiento de Vitoria, tenemos mucha relación en todos estos temas y siempre hemos contado con su ayuda y su colaboración. Así que, sin más, le cedo la palabra a Octavi. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación y también la realización de estas jornadas, que entiendo que son una parte básica para que todos empecemos a integrar mecanismos para proteger a la fauna asociada a los edificios y, por tanto, son foros donde aprendemos todos unos de otros y realmente interesantes. Antes de empezar, también me gustaría agradecer, si me permitís, a dos personas, ya salieron ayer, pero a Elena Muñoz, del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña, y a Sergi García, de la entidad Galantus, por todos estos años de esfuerzo, dedicación, de compartir conocimiento con todos nosotros y que de alguna manera están guiando en este tema al Ayuntamiento de Barcelona, estableciendo las directrices de cómo tenemos que funcionar para que la ciudad funcione mejor en el tema de la protección de las aves. Así que mi agradecimiento al Sergi y a Elena, ¿vale? Dicho esto, pues como decía Luis, nuestro marco de referencia es el Plan del Verde y la Biodiversidad. Es un documento estratégico que planifica a largo plazo qué actuaciones son necesarias para tener una infraestructura verde potente y que también sea capaz de dotar de servicios sociales y ecosistémicos a los espacios verdes de la ciudad. Son 68 líneas de actuación. Aquí están resumidas en 3 bloques. Evidentemente, conservar el patrimonio natural de la ciudad y, por tanto, evitar la pérdida de especies y también de hábitats, ¿vale? Es una línea interesante que luego desarrollaremos un poquito. Está el tema de aumentar la infraestructura verde de la ciudad. Se trata de lograr la máxima dotación de verde y su conectividad, un tema importante. Es decir, Barcelona tiene áreas fuente en Collserola, en la montaña de Montjuïc y en los ríos, y por tanto hay que establecer conectividad entre los espacios verdes. Y un último punto también muy interesante, que es la conexión de los ciudadanos con la naturaleza, ¿vale? Es decir, y eso es nuestra responsabilidad de todos, pues que los ciudadanos valoren la presencia de pájaros. El escuchar un canto en un parque y un jardín tiene que ser un valor que aprecien. El escuchar el canto de los anfibios en la ciudad tiene que ser un valor. De ver el zumbir de los polinizadores en los espacios verdes de la ciudad tiene que ser un valor, y por tanto es nuestra responsabilidad en este sentido trabajar para que vean que todas estas políticas de naturalización de la ciudad de Barcelona, al final el objetivo número 1 es el del ciudadano, ¿no? En forma de bienestar y de salud, ¿vale? Por tanto, en este sentido hay que hacer que la ciudadanía valore más el tema del verde y la biodiversidad. Como lo valoraba, y os cuento una anécdota que me contó Sergi, el año pasado creo que fue, de un ciudadano que tenía nos avisó a Sergi que tenía una pareja de halcones nidificando en las jardineras de su ventana. Sergi fue a verlo y el señor estaba evidentemente muy orgulloso, muy contento de tener esta pareja de halcones, incluso hasta el punto que le había hecho una poesía. El drama vino cuando Sergi
te dije que no se trataba de halcones, sino de cernícalos, con lo cual toda la rima de la poesía se le fue al traste. y claro, es más fácil rimar con halcón que con cernícalo, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Pero en todo caso, como anécdota, pues ese valor que el ciudadano tenía el orgullo de que unos cernícalos habían criado en su ventana. Dicho esto, otro tema importante que creo que es destacable es el tema que en los últimos años la ciudad de Barcelona está adquiriendo toda una serie de compromisos políticos que van más allá de los mandatos políticos, ¿vale? Y por tanto que dan cobertura a estas líneas estratégicas que estamos trazando en la ciudad de Barcelona. Y bueno, aquí os he puesto algunas de ellas. Por ejemplo, hay el compromiso del clima 2030, ¿vale? Que tiene como compromiso el aumento de 1 metro cuadrado de verde por habitante. Esto nos traslada a 160 nuevas hectáreas de verde en la ciudad de Barcelona. Si conocéis un poquito la ciudad, es una ciudad muy densa, con mucha edificación, con límites geográficos evidentes con la Sierra de Collserola y los ríos del Besós y del Llobregat, y por tanto este aumento no es sencillo. En todo caso, los grandes proyectos de ciudad, tipo el futuro Parque de la Sagrera, la Plaza Glorias y formas de verde que tienen que promoverse en la ciudad, como las cubiertas y los jardines verticales, darán un poquito respuesta a estos aumentos. Hay otro compromiso ciudadano por la sostenibilidad que habla como objetivo número 1 la naturalización de la ciudad. En mayo del 2007 se aprobó la medida de gobierno de impulso de la infraestructura verde con estas líneas de incremento de la infraestructura verde como línea 1, mejora de la infraestructura verde, la naturalización, línea 2, corresponsabilidad y estudio y planificación. Para acabar, porque no quiero extenderme mucho en ese tema, también destacaría la medida de gobierno de erradicación del glifosato en el mantenimiento de los espacios verdes públicos, ¿vale? Evidentemente se ha hecho una medida de gobierno para dejar de utilizar este herbicida por cuestiones de salud para las personas y salud medioambiental, y esto evidentemente abre toda una puerta a nuevas alternativas que van cogiendo peso en la ciudad y que son importantes a destacar. Sobre todo en la gestión de las hierbas, ¿no? Fijaros que no digo malas hierbas, porque esto es un concepto muy egoísta, digo, en todo caso, hierbas espontáneas o hierbas adventicias, y con lo cual estamos trabajando, pues dejando crecer estas hierbas en algunos sitios de los espacios verdes de Barcelona, sobre todo también en los alcorques del arbolado viario, y en algunos casos haciendo siembras de especies de interés en los alcorques para crear pequeños reservorios de fauna útil que nos permitan luego controlar las plagas del arbolado. En cualquier caso, ya para acabar esta introducción, deciros que estamos en un momento importante de cambio, ¿vale? Es un cambio del modelo de gestión de los espacios verdes hacia un modelo de gestión mucho más ecológica que favorezca los procesos naturales en la ciudad, es decir, la incorporación de la naturaleza a la ciudad y crear ecosistemas más resilientes, es decir, con más capacidad de afrontar algunas perturbaciones como son el cambio climático. En última instancia, y esto que lo apuntaba antes, es muy importante insistir que al final el máximo beneficiario de estas políticas de cambio es el ciudadano en forma de salud y bienestar, ¿vale? Son muchos los estudios que están saliendo últimamente, alguien hizo referencia en el día pasado de mayor capacidad de aprendizaje, mayor recuperación en temas de salud, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que informar bien a la población de este cambio y del porqué de este cambio, ¿no? Que es para ellos. Por tanto, en la ciudad tenemos una gestión ecológica que aplicamos a toda la ciudad de Barcelona, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, la erradicación del glifosato, la disminución de los productos fitosanitarios,
el adobo orgánico para mejorar la calidad del suelo, menos poda en el arbolado. Nos interesa un arbolado viejo con mucha biomasa y que sea capaz de aportar muchos servicios ecosistémicos a la ciudad. Y también preservar, evidentemente, la biodiversidad, ¿no? Por tanto, se trata de incorporar criterios de biodiversidad en el mantenimiento de los espacios verdes, en la jardinería de la ciudad, y con una idea que a mí me gusta mucho, que es un hábitat, hay un jardín, un hábitat, ¿de acuerdo? Es decir, es verdad que los espacios tienen que ser ornamentales, es verdad que de alguna manera tienen que dar respuesta a las necesidades que tiene la población, pero también en la medida de lo posible es interesante que sean espacios con biodiversidad, ¿no? Que al final es un reflejo de calidad y de complejidad en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Y luego tenemos espacios, el proceso de naturalización, que no se aplica en toda la ciudad, se aplica en determinados sitios. Es interesante en ese sentido zonificar un poquito y ver un estudio previo del uso que está haciendo el ciudadano en determinados espacios, porque al final hay espacios con mucha presión a nivel de usos y, por tanto, estos temas de naturalización pueden tener un fracaso absoluto, ¿vale? Con lo cual hay que estudiar muy bien en qué espacios trabajamos y dónde es posible instaurar esta naturalización en forma de creación de espacios interesantes para la biodiversidad, naturalización de estanques. Estamos desarrollando mucho el tema de dejar evolucionar los céspedes actuales, ¿vale? Bajando la frecuencia de siega y, por tanto, favoreciendo la presencia de herbazales en la ciudad. En todo caso, se trata eso, de más cantidad de naturaleza y una naturaleza con más calidad, ¿vale? Cuando digo con más calidad, un concepto muy, muy básico, no entraremos mucho, pero se trata de que en la medida del posible los espacios tengan los 3 estratos de la vegetación bien representados, ¿vale? Un estrato arbóreo maduro que sea capaz de ofrecer refugio, nidificación y alimentación a las aves, a murciélagos, un estrato arbustivo también de interés en cuanto a floración y con gran masas arbustivas, y evidentemente un espacio herbáceo más allá de los céspedes convencionales que podemos decir que tienen poca biodiversidad asociada. Bueno, vamos un poquito al lío después de esta introducción. En el marco del Plan del Verde y la Biodiversidad, en la línea 1, desde el 2008, con el ímpetu de Sergi y de Galantus, iniciamos el programa de fauna y edificios que tiene como objetivo, pues, la protección de las especies que utilizan los edificios como sustrato de nidificación. Aquí hay que valorar mucho, pues, ese trabajo de territorio que han hecho Sergi y Elena, pues patrullando la ciudad, como decía aquel, de muchas horas implicadas de observación, de hablar con la gente, hablar con propietarios, de vecinos, de alguna manera escaneando la ciudad, y que ha dado como resultado, pues, este listado de 754 direcciones de edificios que tienen aves protegidas, ¿vale? Con lo cual, es un inventario de la ciudad. Es verdad que son inventarios actualizables, hay algunas direcciones que pueden caer, otras que se incorporan, por tanto es necesario ir con esta función de actualizar el listado, pero que es un inventario y que, por tanto, es el primer paso para cualquier plan de conservación, pues disponer de una base de datos de este tipo, que después veremos que utilizamos en el ayuntamiento en diferentes departamentos. El balance de trabajo de estos 10 años, quizá el proyecto estrella es la reintroducción del halcón peregrino en la ciudad de Barcelona. Sabéis que la última pareja data del 1973, que fue abatida en la iglesia de Santa María del Mar, en el barrio gótico, y entonces, Talasia Estudis Ambientals, que tenemos a su representante también aquí, Eduard Urany, nos propuso al ayuntamiento, pues, el proyecto de reintroducción, ¿no? En 1999 liberaron, creo que fueron 15 pollos, ¿no? Sí.
bueno, 15 pollos, ¿no? Creo, Eduard, en la ciudad de Barcelona, en 4 edificios diferentes, mediante la técnica de hacking, ¿vale? Y bueno, podemos decir que el proyecto está consolidado, se ha reintroducido una especie extinguida en la ciudad, y comentar solo que desde el 2011 el proyecto lo sigue liderando Eduard Durany, con la colaboración indirecta del Ayuntamiento a través de Galantus, ¿no? Pero como referente el Eduard Durany, y en todo caso también agradecerle todos estos años de trabajo importante. A nivel de resultados, pues eso, hemos pasado de 85 nidos de avión común a 300 nidos, 34 nidos de golondrina a 48 nidos, 124 colonias de vencejo real a 345 identificadas. Por tanto, es verdad que es reflejo de una mejora del conocimiento, pero también de una mejora de la conservación de estas especies y de estos nidos, ¿vale? Y un total de 321 intervenciones en edificios para la conservación de aves hasta el momento. Algunas imágenes, aquí tenéis a Elena sacando una rejilla de un respiradero. En cualquier caso, son algunas de las actuaciones que hemos ido realizando a lo largo de este tiempo. En la izquierda tenéis una ayuda de la obra social La Caixa, donde se instalaron nidos de vencejos en la parte superior de las cornisas de esta azotea. Tenemos a Elena sacando estos respiradores y, por tanto, facilitando la entrada de vencejos, o la instalación de una caja nido para cernícalo que se ha hecho este año en el edificio de Urbaser. Otra actuación que hicimos este año también es con la colaboración de los bomberos, era precisamente retirar pues estas púas de alambre que habían instalado los vecinos en esta cornisa, con colaboración también de agentes rurales, y lo que se hizo es pues quitar precisamente los alambres que tapaban la entrada de vencejos a estos respiraderos de estas cámaras de aire. También hemos ido poniendo cajas nidos externas. Es verdad que en los últimos años somos partidarios también de trabajar con estructuras integradas en el propio edificio. Es una cuestión también de paisaje urbano, ¿vale? Cuando hablamos con arquitectos, estos nidos a veces son vistos como artefactos y que rompen un poquito la estética de fachadas medianeras, y por tanto, bueno, en principio prefieren trabajar con estructuras integradas, y ya os habló ayer Laura Granell de estas piezas, ¿no? Que también son bonitas, dan un acabado muy interesante y que son perfectamente funcionales y permiten el acceso de los pájaros. También realizamos un seguimiento de la riqueza de aves en la ciudad de Barcelona, concretamente el seguimiento que se llama el Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya. Es un informe que se hace sistemáticamente 2 veces en época de reproducción, en primavera, y 2 veces en el invierno. Al final, lo que nos expresa este seguimiento es la evolución de las especies autóctonas en la ciudad y la evolución de las especies exóticas en la ciudad, ¿vale? Como podéis ver la gráfica, que las tendencias negativas son especies autóctonas, por tanto, no es una buena información. Vamos, en general, perdiendo las poblaciones de especies autóctonas. Muchas de ellas tienen tendencias negativas. Por ejemplo, el mirlo, que es este pájaro tan común en los espacios verdes, va tendiendo a reducir sus poblaciones. Seguramente va asociado al tipo de arbustaje que tenemos en la ciudad, que sabéis que el arbustaje es un estrato que enseguida recibe los impactos de ciudad, ¿no? En formas muy diversas, de vandalismo, de compactación del suelo, de podas muy drásticas, y con lo cual
pues tenemos un estrato arbustivo de poca calidad, podría ser una respuesta. Evidentemente los fringílidos están desapareciendo en la ciudad de Barcelona y es un tema lógico relacionado con la urbanización de solares que estamos perdiendo con el avance de la ciudad. Por lo tanto, es interesante siempre que se pueda recuperar estos hábitats abiertos para recuperar estas especies. Y en cambio suben especies como la paloma torcaz o la urraca, evidentemente especies con mucha capacidad adaptativa y con pocos requerimientos ecológicos, ¿vale? Esto también nos da herramientas de gestión de cómo tenemos que gestionar los parques. Y a nivel de especies exóticas, pues ya veis pues, que van subiendo. El último censo que hicimos en Barcelona a través de la Agencia de Salud Pública del 2015 sitúa la población de cotorra argentina en 5.000 individuos con previsiones de crecimientos exponenciales, ¿vale? Y la cotorra de Kramer pues también parece ser que se va instalando con previsiones de crecer también mucho más. En cualquier caso, en estas tendencias hay que atribuirlas a factores globales de meteorología, de cambio climático, incluso de cambio de patrones de distribución en las migraciones, pero también hay unos factores importantes locales, como os comentaba, la pérdida de hábitats de grandes masas arbustivas y grandes herbazales en la ciudad. El aumento de la población de perros y gatos también es un factor interesante, por tanto, bueno, hay que analizarlo. Y otro trabajo también muy interesante que me gustaría destacaros es el que en 2017 se editó el Atlas dels Ocells Nidificants de Barcelona. Es esta obra, para mí, esta obra maestra. Es una obra coral que han hecho 3 instituciones de Barcelona de referencia, como son el Institut Català d'Ornitologia, la Universitat de Barcelona y el Zoo de Barcelona, con colaboración del Ayuntamiento y que de alguna manera nos informa qué especies tenemos en la ciudad y cómo se distribuyen. Es una obra, perdón, ahora que veo, todos los dibujos que salen en la presentación los ha hecho Martí Frank, ¿vale? un gran dibujante de naturaleza y que además ha hecho estos dibujos para el Atlas con este fondo urbano que le da mucha personalidad al libro, ¿vale? No lo había comentado. En cualquier caso, bueno, se trata de este trabajo para saber dónde y cuántas especies tenemos en la ciudad de Barcelona. Algunos aproxima a decir alguna cifra de los pájaros nidificantes de la ciudad, más o menos. Ya os ayuda un poquito. 83 especies, ¿vale? Con lo cual es una cifra importante. Si a esto le sumamos pues, especies hibernantes o especies que paran en los espacios públicos de Barcelona para hacer ruta migratoria, pues es una cifra interesante. Comentar que se ha hecho también con la colaboración de 300 voluntarios, ¿vale? Con lo cual es un bonito ejemplo de ciencia ciudadana que nos da herramientas a la Administración para gestionar los espacios verdes. Aquí tenéis un poquito una ficha para cada una de las especies, en este caso la curruca capirotada, y tenéis estos 3 mapas, el de arriba el mapa de distribución, un mapa de abundancia y un mapa de alta resolución de probabilidad de presencia, ¿vale? Hablábamos antes, y ya os doy una pista, pero salta a la vista que en plena trama urbana no tenemos pájaros asociados a estrato arbustivo, con lo cual, bueno, aquí hay que valorar el porqué, ¿no? Es una información que nos da el tema. En la parte final del Atlas hay unos capítulos de síntesis muy interesantes y uno de ellos es un estudio de los patrones de distribución en cuanto a los sustratos de nidificación, ¿vale? Por tanto, vemos que tenemos 36 especies de arbolado, 15 asociadas al sotobosque, 8 especies a prados o matojos y 21 especies asociadas a edificios o construcciones humanas. También entrarían muros o farolas, ¿no? Como el caso de los carboneros, ¿no? Que se han adaptado también, les gusta mucho nidificar en farolas, ¿vale? En cualquier caso, son 21 especies, que es una cifra importante. Las especies clásicas del tema que utilizan en los edificios, perdón.
han salido mucho. Ya os querría hablar un poquito de qué mecanismos de trabajo, qué líneas estratégicas estamos siguiendo en el ayuntamiento para, bueno, enfocando en esta temática, ¿vale? Es verdad que tenemos algunas líneas ya muy consolidadas, que es la primera del Instituto Municipal de Paisaje Urbano. Ya desde el 2008 estamos trabajando con ellos y con el asesoramiento incondicional de Galantus, y por tanto ahora entraré en ello. Y luego tenemos un trabajo que estamos realizando actualmente, que nos hubiese gustado pues, venir con los deberes un poquito más hechos, pero os podéis imaginar, como contaba la anterior ponente, Lobo Mira, bueno, no sé si lo digo bien, pues eso, que son procesos muy lentos. La administración os podéis figurar que es muy grande, intervienen muchos actores en el tema de las obras y rehabilitaciones, y con lo cual esos procesos son muy lentos, pero que estamos, y os presentaré un poquito la idea de cómo vamos a actuar en relación a la concesión de licencias. Y luego algunos trabajos pendientes. Sin más, os digo esto, que el Instituto Municipal de Paisaje Urbano es un organismo autónomo que canaliza todos sus recursos en llevar actuaciones relacionadas con la mejora del paisaje urbano, la mejora, la conservación y la difusión del paisaje urbano. A efectos prácticos, pues eso, el INPU gestiona las subvenciones para la rehabilitación de propiedades privadas, básicamente viviendas, y tienen establecido como mecanismo interno un procedimiento de identificación de aquellos edificios que tienen especies protegidas, que están nidificando, y, por tanto, la persona que hace las asignaciones a las subvenciones avisa al técnico correspondiente conforme ese edificio tiene presencia de especies protegidas en sus estructuras. Con lo cual, el técnico hace un informe previo de qué calendario de actuación tiene que tener esa rehabilitación y bueno, de alguna manera definir qué tipo de actuaciones va a llevar a cabo para la protección de las especies. Por tanto, ahí se aplica un protocolo interno que se ha definido, que va en la línea de conservar las cavidades existentes y, si no es posible, en este caso, porque las obras son incompatibles, pues de alguna manera obligación de poner nuevas estructuras de nidificación, a poder ser en las mismas estructuras donde había las anteriores, para dar continuidad a los lugares de cría, ¿vale? Es un proceso que está está muy interiorizado y que aplica el INPU, el Instituto de Paisaje Urbano, ¿vale? Luego, otra línea de trabajo que siguen en este instituto es que promueve activamente las obras de rehabilitación a través de lo que ellos llaman el programa de recuperación de paredes medianeras, ¿vale? Es un programa que se financia a través de aportaciones comerciales y se revierte este impacto comercial en la protección del paisaje urbano y la biodiversidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí ahora lo veremos, hay dos líneas de actuación importantes, de conservación y de promoción, y ellos llaman esta línea el fomento de la naturalización y sostenibilidad, porque aparte hay temas de placas solares, de cubiertas verdes, de jardines verticales, como veremos a continuación. Por tanto, interesante destacar que a nivel de ayuntamiento hay mecanismos internos, en este caso focalizados en el Instituto de Paisaje Urbano, que funcionan y que se están promoviendo la instalación de estos nidos integrados en las estructuras del propio edificio. Os decía, tienen dos líneas de actuación, una es de conservación, de conservación de las cavidades existentes, como es el caso de estas fotografías, ¿vale? de una rehabilitación de una fachada que se hizo en un edificio de la Diagonal, ¿vale? Y que se asesoró expresamente y de alguna manera se aseguró de que no se taparan estas cavidades que en años anteriores había sido lugar de nidificación de la corneja, ¿vale? Hay otras líneas de promoción, nidos integrados en composición del proyecto,
elementos vegetales para generar hábitat, jardines verticales, incluso ha habido alguna experiencia de incorporar en estas medianeras algún hotel de insectos, ¿vale? Veremos luego alguna aportación. En cualquier caso, el libro que presentó ayer Laura, esperemos, no es una decisión que dependa exclusivamente del programa de biodiversidad, pero intentaremos, con todo el esfuerzo posible, que el ayuntamiento lo edite, porque pensamos que es una herramienta muy potente para ir a hacer formación y difusión de esta problemática a los diferentes actores de la ciudad de Barcelona, ¿vale? Que son muchos, ¿vale? Hay distritos, hay empresas municipales que se encargan de llevar a cabo toda la infraestructura verde de la ciudad, hay infraestructura de la ciudad y, por tanto, tener este documento va a ser de gran ayuda y esperemos que pronto lo podamos poner en marcha. ¿Vale? Algunos ejemplos, ¿vale? de paisaje urbano, pues eso, en la construcción de medianeras, sobre todo, es donde ellos promueven, bueno, ellos o nosotros promovemos la instalación en la parte superior de nidos para vencejos reales. En este caso creo que son todas estas estructuras son para vencejos reales. Y aprovechar eso, las rehabilitaciones, una vez se han puesto los aislantes térmicos, pues para generar estas cavidades que permiten a todas estas especies encontrar lugares de nidificación, ¿vale? Algunos ejemplos más. Esto es un ejemplo de una construcción de un nido de cernícalo, porque la rehabilitación había tapado las cavidades donde anteriormente había una pareja de cernícalos. Algunas estructuras tan sencillas como ya hemos visto algunas fotografías de sacar estas lamas y dejar agujeros para que puedan entrar, acceder a los nidos. En la parte de abajo de la izquierda son nidos para murciélagos. También ha habido alguna experiencia de incorporación de nidos de murciélagos, ¿vale? En estas medianeras. Y lo que os comentaba en la imagen de la izquierda, pues arriba hay nidos integrados de vencejo y en la parte, en el recuadro de abajo, encima del naranjo, pues hay un pequeño hotel de insectos, ¿no? Que también es un grupo faunístico muy interesante que se comentaba Miguel Delibes en la primera, ¿no? Que ese grupo faunístico está encontrando en las ciudades un refugio muy interesante, porque la verdad es que el uso de pesticidas indiscriminado en la agricultura actual pues causa estragos en todo lo que son el tema de los polinizadores, y en la ciudad pues tienen un refugio en cuanto a floración, temperatura, y el único factor limitante que tiene es de encontrar un sitio de nidificación, y con esas estructuras, hoteles de insectos, pues favorecemos su presencia y su valor ecológico en cuanto a control de plagas y polinización. El otro trabajo que os decía que estamos en este momento haciendo con el Departamento de Licencias, ¿vale? Es un trabajo que está en proceso, por tanto, es una declaración de intenciones de las líneas estratégicas que pensamos que queremos tomar. En cualquier caso, hacer un pequeño inciso a nivel de normativa. Tampoco me voy a extender mucho, pero hay normativas estatales que dan un grado de protección genérica. Hay normativas estatales que dan un grado de protección específica, es decir, especies que nominalmente están protegidas. Y a nivel autonómico, nuestra normativa que rige es el Decreto Legislativo de la Protección de los Animales. Es una normativa que dice, entre otras cosas, desde el 2015, causar daños o molestias a especies protegidas o impedir su cría se considera delito en base al Código Penal vigente, ¿vale? El artículo 334. Evidentemente, el Código Penal, en función de la gravedad del asunto, pues puede ir de 2 meses a 3 años de prisión. Como competencia, el Servei de Fauna y Flora del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Cuerpo de Agentes Rurales es la autoridad competente en la protección de las especies silvestres. En este sentido, destacar,
La iniciativa que tuvo la Generalitat de Catalunya, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que este julio del 2018 envió una carta informativa a todos los municipios de Cataluña, informando de la necesidad y obligación del cumplimiento de esta Ley de Protección de los Animales y advirtiendo que las afectaciones graves o destrucción de nidos o refugios implica la apertura de expedientes administrativos y o penales, ¿vale? Es decir, por tanto, en todas aquellas situaciones potencialmente conflictivas, ya sean obras o rehabilitaciones que puedan poner en riesgo las especies protegidas, sus nidos o sus refugios, o bien las molestias que pueden causar a las personas, en cualquier caso, antes de hacer cualquier actividad o intervención, es necesario pedir un permiso, una autorización al departamento correspondiente, es decir, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad a través de sus servicios territoriales. Por tanto, eso es un movimiento interesante que traslada la responsabilidad al ayuntamiento, ¿vale? Es decir, la Generalitat informa de la presencia de esta normativa, pone además como ayuda un visor de fauna, ¿vale? Lo veis a la parte de abajo, donde previo registro cada municipio puede acceder a esta base de datos donde se le dice qué edificios tienen presencia de especies protegidas, ¿vale? Es una herramienta de consulta, ¿vale? En cualquier caso, la responsabilidad en este momento es municipal, es decir, cuando hay problemas de autorizaciones de licencia en obras y rehabilitaciones, pues tenemos una responsabilidad municipal porque hemos otorgado una licencia contradiciendo la normativa actual, ¿vale? Esto que parece muy fácil es complejo, es decir, ahora están los servicios jurídicos trabajando a tope para ver si esto es vinculante. Evidentemente hay un principio de jerarquía normativa y el decreto legislativo de protección de los animales está por encima de las ordenanzas, pero hay que ver si están trabajando los servicios jurídicos, si esto puede ser vinculante para denegar una autorización. Bueno, es complejo, ¿vale? Pero en este sentido estamos en este punto, ¿vale? El visor de fauna, me he olvidado decirlo, lo desarrolla el Instituto Catalán de Ornitología. Ya anexado a esta carta que envía la Generalitat a los ayuntamientos, pues ha anexado también un procedimiento de cómo hay que actuar, ¿vale? Es decir, no autorizar ninguna actuación durante la temporada de cría, pone también a disposición un calendario de nidificación para cada una de las especies. En casos excepcionales se pueden solicitar al Departamento de Territorio y Sostenibilidad autorizaciones de retirada de nidos incluso en periodos de nidificación, cuando hay peligro de derrumbe o posibilidad de caída de escombros, y luego la posibilidad de establecer medidas correctoras o compensatorias, ¿vale? Para dar continuidad a estos lugares de cría, ¿vale? Es verdad que la ciudad avanza y así tiene que avanzar, pero tenemos que empezar a integrar mecanismos de protección, ¿vale? Y de alguna manera también, compaginar, ¿no? Que a veces es posible compaginar obras con la protección de la fauna salvaje, adquiriendo algunas medidas compensatorias o correctoras. Por tanto, la problemática actual, pues la que veis en este pequeño esquema, ¿no? Es decir, que desde el Ayuntamiento estamos concediendo licencias de obras en edificios con presencia de fauna protegida y, por tanto, tenemos nuestros requerimientos de Fiscalía Provincial de Barcelona, ¿vale? Por no cumplimiento de la normativa que os comentaba antes. La problemática actual es evidente, ya se ha comentado en algunas ponencias anteriores, que ni el Código Técnico de Edificación ni las ordenanzas municipales hacen referencia al tema de conservación de la fauna silvestre, ¿vale? En edificios. Para explicarme bien, entender que ahora lo que os voy a contar es el procedimiento actual. Es decir, hay una ordenanza que es la ORPIMO, la Ordenanza Reguladora de Procedimientos de Intervención Municipal,
que es la que nos indica en qué régimen de intervención nos movemos. Sabéis que hay regímenes de licencia y regímenes de comunicado. Regímenes de licencia mucho más restrictivas y que suelen ser cuando hay afectación a estructuras básicas del edificio o ocupación del espacio público. ¿Vale? En este tipo de intervenciones van por vía de régimen. La mayoría de intervenciones realizadas en la ciudad que tienen que ver con la protección de las especies van con régimen de comunicado. ¿Vale? Es un régimen que el promotor está obligado a comunicar al ayuntamiento que va a hacer esas obras, pero no hay un control previo del ayuntamiento. En cualquier caso, el promotor que quiera realizar unas obras consulta un portal y accede a la guía de tramitación. Y en esta guía de tramitación es donde se establece la documentación necesaria en función del régimen de intervención. ¿Vale? Luego, con todos estos documentos necesarios, el promotor accede a una entidad colaboradora, normalmente pueden ser las AECAS o el Colegio Oficial de Arquitectos, para que le den el informe de idoneidad técnica. Y con este informe, el promotor aporta la documentación y el informe al ayuntamiento que admite el comunicado. ¿Vale? Este es el procedimiento actual. ¿Qué posibilidades nos abre este procedimiento? Pues una solución informativa, que es que cuando el promotor consulta la guía de tramitación, se le hace expresamente explícito la obligación de cumplir con la normativa vigente y, por tanto, con la normativa de protección de los animales. Y, por tanto, en este momento estamos trasladando al promotor la responsabilidad de verificar si en el edificio que va a hacer la intervención hay especies o no nidificando. Por tanto, es responsabilidad del promotor este informe o esta valoración previa del edificio donde van a hacer las obras. A su disposición se va a poner también, utilizando lo mismo o creando una base propia del ayuntamiento, eso ya veremos, pero se va a poner también una herramienta de consulta, en este caso el inventario que hacía referencia al principio, para que el promotor tenga una posibilidad de consulta de esta base de datos. Si el promotor no tiene aves protegidas en su edificio, entonces pasaría a una tramitación ordinaria, y si tiene aves protegidas en su edificio, pues va a tener que ir a la Generalitat de Cataluña, al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, para que le den una autorización para realizar las obras. Evidentemente habrá que aportar un informe técnico conforme cuándo se van a hacer las obras y en qué manera, ¿no? para tener siempre en cuenta la protección de las especies de aves nidificantes. Y eso es un poquito la iniciativa que esperemos en breve, vamos a implementar en el Ayuntamiento de Barcelona. Hay otras posibilidades de hacer una solución más activa, pero las estamos estudiando. Hay que esclarecer algunos temas que están que estamos mirando, pero en cualquier caso esta va a ser una primera actuación. Es decir, que la responsabilidad de pedir, la responsabilidad de verificar la presencia de especies protegidas en el edificio sea del promotor, ¿vale? Y esto es un poquito el esquema que tenemos en mente y que, como os decía, queremos implantar en breve. Con toda su complicación, entendemos que no es un tema fácil, pero la idea es que, igual que un promotor, cuando está trabajando en un edificio catalogado, tiene que se le rehace. Muy bien, ahí acabo. Igual os decía que, igual que un promotor, cuando está trabajando en un edificio catalogado, le saltan unas alertas y tiene que aportar una documentación técnica específica de cómo va a hacer las obras y de qué forma, pues la idea es eso, que el promotor también
con el tiempo se vaya consolidando este mecanismo interno y si hay presencia de nidos, pues tenga que aportar un documento como el que se hacía referencia antes, ¿no? Una evaluación ambiental del edificio. Pero es una cosa que, bueno, poco a poco y a ver si lo podemos implantar. Y luego temas pendientes que tenemos en el Ayuntamiento, que son muchos. Evidentemente, como os decía, la ciudad es extensamente compleja con los temas de obras, tanto obra pública como obra privada, y bueno, intervienen muchos actores, como los distritos, los colegios oficiales de arquitectos, BIMSA, IMU, que son empresas municipales de construcción de infraestructuras, y por tanto, en este sentido, tenemos mucho camino por recorrer. Se trata de formar, de sensibilizar a estos actores para que tengan en cuenta el tema de la conservación de las especies y la promoción de nuevos hábitats para que estas poblaciones de estas especies tan interesantes que tenemos en la ciudad pues tengan al menos posibilidad de establecerse, ¿no? Ofrecer refugio y sustratos de nidificación. Sin más, eso, agradecer eskerrik asko, agradecer a todos vuestra atención. Ha sido un placer para mí estar compartiendo este pequeño ratito y explicar un poquito las líneas principales de actuación del Ayuntamiento. Cualquier cosa ya hablamos, ¿vale? Muchas gracias.